Nuestro país es hermoso, como una naturaleza privilegiada, pero a veces esta naturaleza se revela un poco y produce desastres naturales. Es el caso del fenómeno del Niño. Nosotros probablemente tengamos más presentes las inundaciones del año 1982 y del año 1997, pero el Niño ha causado estragos en nuestro país y en nuestras poblaciones desde hace muchísimos años. Se nos ocurrió hacer este programa para revisar la historia de este fenómeno, aprender de la experiencia y entender qué cosas debemos hacer para prevenir los estragos de un fenómeno de tal envergadura. Vamos a revisar sobre todo los mega niños, es decir, cuando el fenómeno del Niño se presenta muy fuerte, porque a veces es mediano y otras incluso pequeño. Dicen que en este 2015 vamos a sufrir un fuerte fenómeno del Niño. Es importante estar preparados porque en materia de desastres naturales la prevención ya es parte de la solución. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Una regla práctica que hemos determinado es que todos los niños son diferentes y el niño que viene probablemente también va a ser diferente. En el caso concreto de la historia ambiental, lo que tenemos que tener en cuenta es que si no leemos bien estas experiencias del pasado, vamos a continuar repitiendo los errores y algo que decían los romanos, ¿no? El pueblo que no conoce su historia estará condenado a repetirla. El Perú es un país con variedad de climas, geografía y recursos naturales que le brindan una potencialidad particular. Es un territorio de contrastes, de bellos paisajes y de asombrosa biodiversidad. Por su localización geográfica, cercana a la línea ecuatorial, el Perú debería presentar condiciones propias de regiones tropicales y subtropicales. Sin embargo, la confluencia de diversos factores ha hecho que presente características muy particulares. Desde tiempos pretéritos, nuestro país ha sido escenario de desastres naturales que han impactado en la sociedad. En este programa nos enfocaremos en el denominado fenómeno del Niño, uno de los eventos que causan desastres y que además es una de las manifestaciones climáticas más significativas de nuestro planeta. Nosotros como escenario, digamos, básico, tenemos que asumir que el riesgo es alto asociado a un niño extraordinario o fuerte. No podemos en este momento decir que sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en diferentes regiones y ese tema de la gran diversidad que tenemos geográficamente, por lo menos en toda la región norte del Perú. Sobre ese territorio ubicado en la costa central y occidental de Sudamérica, se han asentado a través del tiempo diversos pueblos forjadores de grandes civilizaciones, que han dado al Perú un añadido de riqueza histórica y cultural. Para el historiador Lorenzo Huertas, los desastres naturales como sequías, terremotos, epidemias, inundaciones y el Niño forman parte de un lapso crítico. Este sería un periodo de convulsión de la naturaleza que provoca inusuales flujos migratorios de población y una retracción acelerada de la economía. Antes veíamos solamente el fenómeno del Niño. Se hizo su tipología, se buscó su cronología, ¿no? Y se estudió bien el Niño. Pero después nos hemos dado cuenta que el problema del Perú no solamente es con el Niño, sino que a veces viene acompañados de otros fenómenos. Por ejemplo, la sequía. Mientras que el norte se humedece, en el sur hay
friajes y hay la sequía. Uno de los primeros lapsos críticos consignados en las crónicas fue el ocurrido entre 1460 y 1500, en plena formación del Tahuantinsuyo, cuando gobernaban los incas Pachacútec y Túpac Yupanqui. Simultáneamente, en el año 1470, por ahí, hay un niño en el norte, hay una sequía en el sur, erupciona el Misti, hay erupción en el Misti, hay la gran epidemia, hay alteración, temblores, terremotos en varios sitios. Este tiempo de turbulencia, ¿no?, que dura 20 o 30 años, se llama, yo lo llamo lapso crítico. Los cronistas del siglo XVI llamaban calamidades a estos eventos catastróficos. Por su parte, los ilustrados del siglo XVIII hablaban de injurias del tiempo. Sobre estos asuntos se han publicado libros pioneros, tanto en el extranjero como en el Perú. Cuando hablamos de ambiental estamos hablando de casos específicos, estudios de casos, concretamente sobre dos aspectos: la acción del hombre sobre la naturaleza, o al revés, el impacto de fenómenos naturales sobre comunidades humanas a lo largo del tiempo. Pero son estudios de casos. En cambio, Historia del Clima plantea el estudio de series documentales. Pueden ser con fuentes materiales, como las que han trabajado los arqueólogos, o como la que han trabajado también historiadores europeos gracias a los archivos de monasterios que tienen desde la época medieval. A diferencia de la historia ambiental, en la historia del clima es fundamental el trabajo entre diversas disciplinas, como la botánica, la paleontología y la biología. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema de fondo, y lo haremos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurre el Niño? Normalmente, los vientos alisios soplan de este a oeste sobre la superficie marina y desplazan aguas templadas sobre la costa de Indonesia y Australia, originando clima tropical en aquellas zonas. El Niño se origina cuando se debilitan los vientos alisios. Entonces, las aguas de la superficie del otro extremo del Océano Pacífico se acercan a las costas de Sudamérica y se acumulan en su parte central, superponiéndose las aguas cálidas sobre las aguas frías que caracterizan a la corriente de Humboldt. Así se inicia el Niño. Cada cierto tiempo, los vientos alisios colapsan. Eso da ingreso a que estas corrientes, digamos, del Pacífico occidental al otro lado del Pacífico, en la zona de Australia, puedan progresivamente hacer su ingreso y llegar hasta la costa sudamericana. Ya no hablamos de la corriente El Niño, estamos hablando de un fenómeno, un evento El Niño, en realidad, que ya tiene una duración atípica de más de 3 meses, con implicancias en el clima, no solamente de la parte norte del país y Ecuador, sino del clima global. Baja bastante la termoclina. Entonces se forma como un bolsón de agua caliente que se mueve desde la costa, desde el lado occidental del Pacífico, bueno, por Asia, por Australia, a lo largo de la línea ecuatorial, y cuando llega a la costa de Perú, eso puede producir este calentamiento de la costa. El aire caliente y húmedo se eleva, aumenta la presencia de nubosidad y comienzan a caer abundantes precipitaciones en la costa norte del Perú y la costa ecuatoriana. Por el contrario, al otro extremo del Pacífico, en zonas como Indonesia, se presentan sequías. Ese mismo efecto contrario se aprecia en el Perú. En primer lugar, para los peruanos, el Niño se caracteriza por ser un calentamiento del mar frente a la costa de Perú. No, eso es lo que siempre nosotros hemos manejado. Sin embargo, ya conforme la investigación científica ha avanzado, se han dado cuenta que a veces cuando ocurre este calentamiento en la costa de Perú, eso está asociado a cambios sobre la escala de toda la cuenca del Océano Pacífico.
Algunos científicos en el siglo XVIII, XIX, XX comenzaron a hablar de que todo estaba interconectado, de que los fenómenos ambientales o atmosféricos estaban teleconectados. En el caso de los científicos contemporáneos, el primero de ellos fue un profesor de la Universidad de Gainesville, César Caviedes, que planteó esta idea de la teleconexión. Este calentamiento marino costeño en Sudamérica se acentúa cada cierto número de años. Es un proceso de tropicalización del clima caracterizado por la elevación de temperaturas. Este cambio de temperatura en el mar y el exceso de precipitaciones originan inundaciones y huaicos catastróficos que provocan pérdidas de terrenos agrícolas y el alejamiento de especies marinas como la anchoveta a zonas más profundas. El nombre Niño, como se conoce a este evento o fenómeno, data de fines del siglo XIX, cuando el capitán de navío Camilo Carrillo lo escuchó decir entre los hombres de mar del puerto norteño de Paita. Los marinos paiteños que navegan frecuentemente cerca de la costa en embarcaciones pequeñas conocen esta corriente y la denominan Corriente del Niño, sin duda porque ella se hace más visible y palpable después de la Pascua de Navidad. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 1892. Porque viene después de la época de Navidad aproximadamente. Y que bueno, ya se especula que puede ser también porque está trayendo regalos en la forma de especies marinas que normalmente no se observan y lluvias que también son buenas si es que no son muy intensas. Anteriormente, este fenómeno era considerado como local. En la actualidad, se reconoce al Niño como uno de los principales moduladores de la variabilidad climática interanual en todo el planeta. Cuando hablamos de Niño tenemos que ser puntuales cuando hablamos de su intensidad, de la temporalidad, cuándo es que se presenta este calentamiento asociado al Niño. En verano tiene impactos diferentes que si se presentara en invierno, y la ubicación. Un Niño costero tiene impactos directos en nuestra costa, pero un Niño global en el Pacífico Central ya trastoca el clima a nivel mundial. Para nosotros, en buena parte es un fenómeno local, ¿no? El calentamiento de la costa tiene impactos bastante directos, pero también tenemos el impacto de esta región. Entonces nosotros no podemos perder de vista ambas zonas, ¿no? Los científicos del mundo y los peruanos que trabajan en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, en cuya sede nos encontramos, centran sus observaciones en 4 zonas del Océano Pacífico. ¿Qué hacen? Investigan la dirección e intensidad de los vientos y de las corrientes marinas para así saber cómo varía la temperatura del agua. Esta es una labor que se hace en el CENAMI desde hace 45 años. ¿Cómo se recopila la información? Mediante boyas ubicadas en el Pacífico Ecuatorial y datos recibidos de satélites y aviones y barcos comerciales. El objetivo de todo esto es prever los desastres que pueda ocasionar un fenómeno del Niño. Esta región es la que la mayor parte del mundo monitorea para ver los potenciales impactos del Niño. Nosotros en el Perú también nos interesa esta región, pero también nos interesa la región que está frente a la costa, obviamente. Entonces, cuando se calienta aquí, puede producir incluso reducción de las lluvias en el Perú. Y bueno, hay cambios en el clima de todo el planeta, ¿no? Desde acá se propagan unas ondas por la atmósfera que viajan a todo el mundo y localmente pueden cambiar de diferentes maneras el clima. El Niño tiene como punto de partida el Pacífico tropical, ¿no? En esta zona es donde convergen los denominados vientos alisios,
Cuando ocurre una disminución de estos vientos, que es por ejemplo lo que nosotros como CENAMI monitoreamos, vamos viendo en qué medida estos van colapsando, y de pronto esto puede más bien generar una inversión que nosotros conocemos como inversión de los vientos en la zona tropical, que esto genera las ondas Kelvin. Y vamos informando, evaluando y pronosticando, digamos, en un plazo de 15 días o un mes. El CENAMI comparte la información obtenida con el organismo multisectorial peruano denominado ENFEN, Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, creado en 1997. Conforman este comité multisectorial el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, el CENAMI, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el Instituto de Defensa Civil, la Autoridad Nacional del Agua y el Instituto Geofísico del Perú. El niño es conocido en la comunidad científica internacional como ENSO, es decir, el Niño Southern Oscillation. En español, ENOS, el Niño Oscilación del Sur. Este término se hizo conocido en los años 80, cuando se demostró que existía interacción entre el océano y la atmósfera. El niño se presenta en intensidades diferentes. Se habla de niños débiles y moderados y niños considerados fuertes o meganiños. Hablaremos especialmente de los meganiños, que por su fuerza pusieron en emergencia a la población y a las autoridades y que han influido en la conformación del espacio social. Los niños extraordinarios como el 82, 83, 97, 98 generalmente están asociados a impactos negativos, ¿no? Sin embargo, un niño débil o un niño hasta moderado, digamos localizado en la parte norte, lo que asegura es lluvias. Y estamos, sabemos que toda la franja costera es una zona ya de por sí desértica, seca, y lo que viene a ser un niño débil o hasta moderado viene a más bien a asegurar la recarga de acuíferos. El niño en el Perú prehispánico. Los mochicas, lambayeques y chimús, pueblos del antiguo Perú asentados en la costa norte, fueron los que padecieron directamente los efectos de El Niño. Las lluvias moderadas eran recibidas con beneplácito. Pero cuando se desencadenaban las torrenciales lluvias del Niño, estas eran seguidas por largas temporadas de sequía. Entonces, sí se provocaba un terrible inconveniente. En la Huaca de la Luna, ubicada en La Libertad, los arqueólogos desenterraron los restos de unos 70 varones que fueron sacrificados en un rito destinado a aplacar las poderosas fuerzas de la naturaleza. Está comprobado que la caída de los señoríos Moche en el siglo VII se debió en gran parte a las consecuencias de los efectos de un mega niño. Izumi Shimada habla de una sequía de 30 años. 30 años que desplazó a los mochicas de Trujillo hacia Lambayeque. Es importante en estas épocas, hoy quedamos en Lima o en el norte, no es así, pero antes originaba desplazamiento y este desplazamiento origina guerras, no es así, y las guerras hay uno que gana y otro que pierde y por lo tanto hay cambio de la iconografía. Ya los reyes viejos ya no valen, entonces cambian la iconografía. Por eso los arqueólogos están viendo estos cambios que se produce en la iconografía. En el siglo X, por ejemplo, cuando se produce la gran catástrofe en el altiplano, ahí tú ves cómo en esa época desaparecen los huaris, desaparecen los tiahuanacos, ¿no es así? Y en Trujillo aparecen los chimús. En Lambayeque, bueno, se les fortalecen los lambayeques. Las sociedades prehispánicas tenían una casta sacerdotal dedicada a la observación de los astros y la naturaleza para pronosticar el clima. Los sacerdotes hacían predicciones que eran esperadas con expectativa por los pobladores. Los grandes santuarios
no están construidos solo porque el espacio, el paisaje es bonito, que es una visión romántica, decimonónica, sino más bien están construidos en lugares para hacer una observación adecuada, tanto de la salida del sol, el ocaso, o también fenómenos atmosféricos, y también obviamente la posición de los astros. Las observaciones realizadas por estos sacerdotes astrónomos les permitían identificar los lugares menos vulnerables en casos de desastres naturales. Por ello, los poblados prehispánicos, por lo general, estaban ubicados en las alturas, para así evitar ser arrasados por los huaicos. Se trata de conocimientos ancestrales que debemos tener en cuenta incluso en tiempos modernos. Las evidencias más remotas, recopiladas por la tradición oral contada a los cronistas del siglo XVI, nos hablan que llega desde el intermedio tardío. Ya ahí se establecen mitos y leyendas en las que está prohibido construir en lugares no autorizados. Es decir, el Estado impone una serie de pautas en el modelo del ordenamiento del territorio, cosa que ahora no hacemos. Uno de estos relatos fantásticos es la famosa leyenda de Nailamp, ambientada en Lambayeque. La destacada etnohistoriadora María Rostorovsky nos cuenta que esta historia fue recogida por el cronista español Miguel Cabello de Balboa en el siglo XVI. Cuenta la leyenda que el traslado de la estatua de Nailamp por parte del gobernante Fempeyek originó un periodo de intensas lluvias e inundaciones que antecedieron la conquista de los lambayecanos por el Imperio Chimú. El padre Miguel Cabello de Balboa, durante su estadía en Lambayeque entre 1581 y 1582, reunió una leyenda. Y se puede dar más crédito a su decir porque fue un personaje que habló el idioma yunga, además del quechua. Según ese autor, llegaron a las playas de Lambayeque en épocas muy lejanas un señor llamado Nailamp, con una serie de personajes llegados en balsa que se apoderaron y conquistaron la región. Era gente muy rica, muy opulenta, y así gobernaron durante muchos siglos la región. En último señor se llamó Fempeyek. Se le ocurrió hacer una nueva huaca y trasladar el ídolo de la Huaca Chot a otra nueva huaca construida por él. Y entonces sucedió que se le apareció a la hora de trasladar el ídolo una bellísima mujer que lo tentó y, sintiendo deseos de dormir con ella, realizó su propósito. Pero no bien realizado, principió a llover y llovió durante 30 días y 30 noches consecutivas, lo que trajo un terrible desastre en la región. Se inundaron los campos, se inundaron los templos, los palacios, y a consecuencia de ello se quebraron las acequias y con ello vino una gran hambruna a toda la región. Los atemorizados sacerdotes, no sabiendo qué hacer para cortar las lluvias y cambiar los desastres, decidieron sacrificar a Fempeyek, el culpable de todo, y atándolo de pies y manos lo arrojaron en el mar. Entonces en Lambayeque sucedió unos largos años de un gobierno acéfalo. Y esto duró, no sabemos cuánto tiempo, hasta que aparecieron las tropas del Chimú Cápac, que conquistaron la región y fueron dueños hasta la aparición de los ejércitos españoles. En el siglo XV, durante el gobierno del Inca Pachacútec, los sacerdotes reafirmaron su papel de observadores de los astros y la naturaleza. Pachacútec organizó el
aparato sacerdotal. Estos sacerdotes no solamente pues están en las plegarias al sol, a la luna, sino que están observando la naturaleza. Por eso se dice, John Eyre habla de administración de la naturaleza. Y saben cuándo va a haber lluvia, cuándo va a haber sequía, etcétera, etcétera. Los incas establecieron una eficiente red de colcas, que eran depósitos donde guardaban alimentos y ropa. Así fue como el Estado inca llegó a estar preparado estructuralmente para afrontar calamidades como inundaciones y sequías. Y la sequía histórica más prolongada que se tiene es la del Cusco en el tiempo de Pachacute, que duró 10 años. Y por lo tanto trajo como consecuencias las grandes epidemias. Los 70 y tantos tambos que fundó los incas imperiales a lo largo y ancho del Perú, un gran porcentaje de ese territorio están hechas las colcas. Las colcas donde se acumula, ¿no? Guarda pan para mayo, y por eso durante este gran colapso no sufrieron de hambre, había comida. Los incas tuvieron esa previsión. Con la conquista hispana, los sacerdotes andinos fueron reprimidos y considerados brujos y hechiceros. La política de previsión que tenía el Tahuantinsuyo para hacer frente a los desastres naturales llegaba a su fin. Cuando llegan los españoles, se rompen en los ejes de poder. Ya no hay poder, ya los grandes caciques desaparecen, y también el grupo sacerdotal, que es encargado de ver estas cosas, se desintegra también, queda fraccionado en diferentes partes. El niño más devastador del siglo XVI ocurrió en 1578. En enero de ese año empezaron lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el poblado de Lambayeque y sus alrededores. Muchos documentos dan testimonio de aquel terrible suceso que destruyó la agricultura de la región. Un documento que encontramos en la Biblioteca Nacional de 1578 narra los acontecimientos de otro niño aparecido en la región, y en la cual trajo igualmente catastrófico. Se destruyeron las casas, el río entró en la ciudad, se quebraron las acequias y tuvieron 2 o 3 años de gran hambruna, en la cual aparecieron plagas, diversas plagas, y los curacas se juntaron de toda la región e hicieron unas probanzas a la Real Audiencia para dejar de pagar tributo. A las torrenciales lluvias siguieron plagas de roedores, langostas y grillos. Igualmente, el cólera y el paludismo causaron miles de muertes, sobre todo entre los pobladores indios. Durante 4 meses llovía cántaros. Las bestias, los toros, los caballos, los burros, se les deshacían las pezuñas porque no tenían lugares secos donde pisar. ¿No es así? Entonces la cosa fue terrible. Niños, ahí el cura de cada pueblo dice que cada día morían 15, 16, 18, 30 niños. Hay pueblos que perdieron más de la mitad de su población. Por eso hay la descripción de las ratas que se comían las plantas, miles y miles de ratones de tamaño de un conejo. Destruido el sistema incaico de colcas, los pueblos indígenas no pudieron enfrentar con éxito las graves consecuencias del Niño. Ante su terrible situación, los indígenas de Lambayeque presentaron una probanza a la Real Audiencia solicitando no pagar tributo a las autoridades españolas.
porque los españoles los obligaron a pagar tributo, pese a que habían perdido todo, pero el rey de España parece que observó este gran problema acá natural y parece que condonó la tributación por algunos años. Los españoles consideraban estos desastres naturales como un castigo de Dios. En ese sentido, como respuesta ante la sucesión de catástrofes, la población del virreinato peruano enfatizó su fe católica. Un claro ejemplo fue el culto al Señor de los Milagros, vinculado directamente al terremoto de Lima de 1678. A nivel religioso vamos a ver un incremento de las devociones, procesiones, solicitudes para procesiones. Eso es algo común. Siempre hay estas misas derogativas o procesiones derogativas pro pluvia, o sea, en épocas de sequía. Es una constante. Y a nivel de la información religiosa vamos a ver gran cantidad de resurgimiento, como se ha demostrado por varias investigaciones, de prácticas populares. El santarrosismo, que surgió en el siglo XVIII en Lima, el culto al Señor de los Milagros, y en el caso de muchas zonas rurales, el incremento de las devociones idolátricas o la reaparición del culto a las idolatrías. Entre los pobladores andinos, seriamente golpeados por los embates de la naturaleza, renació el culto a las huacas y la nostalgia por el imperio de los incas. En el siglo XVIII, durante el virreinato del Perú, tuvieron lugar dos niños de gran envergadura. El primero de ellos en 1720, que destruyó el pueblo de Santiago de Miraflores de Saña. Hubo tal cantidad de lluvias que el río Saña se desbordó y barrió con la ciudad. Saña era uno de los pueblos más opulentos e importantes de la costa norte y después del desastre jamás recuperó ese estatus. Al contrario, fue desplazado por el pueblo de Lambayeque, que tomó el control de la producción y se convirtió en el más importante de la región. Los pobladores de entonces acuñaron una frase para referirse a las lluvias e inundaciones y era la siguiente. Decían: el reino se humedeció. El siglo XVIII es muy impactante en la primera parte, porque a inicio de siglo hay una sequía aquí en Lima, una gran sequía y hay hambre. En el año 1720, un niño que se destruyó Saña y qué sé yo, un mega niño que destruyó Saña. Y en el año, cuando recién no paraban de levantar las casas que se habían caído, en el año 1728, nuevamente un mega niño que destruyó Lambayeque y todos esos pueblos, un gran impacto allá, ¿ya? Y en el año después, friajes. En el siglo XVIII hay dos fenómenos. Tenemos un alto crecimiento demográfico, por un lado, una mayor ocupación del territorio, un desorden en la ocupación del territorio, que se ve en todos los espacios del mundo andino. Y veamos en el siglo XVIII el fin de una época que ha sido denominada como pequeña edad glaciar, que implicó durante varios siglos un clima estable, frío pero estable. A partir del siglo XVIII vamos a ver una serie de cambios que generan anomalías, como han sido llamadas por los climatólogos, lluvias extremas, sequías extremas y sus consecuencias en epidemias, en mortandad en muchas zonas de los Andes. Con el Niño de 1728, la señorial ciudad de Trujillo estuvo a punto de colapsar. En Piura, el río de ese mismo nombre anegó el pueblo indígena de San Miguel de Sechura. Estas calamidades provocaron traslados de poblaciones e ingentes pérdidas económicas. Los labradores, como se le decía a los hacendados del siglo XVIII, siempre están reclamando por las consecuencias de estos desastres. En 1791, Piura soportó fuertes lluvias. Las precipitaciones fueron seguidas de epidemias como la peste bubónica.
La elevada mortandad tuvo entre sus causas los deficientes hábitos sanitarios de la población. Entre los hombres de ciencia que se interesaron en temas climatológicos y de salubridad pública, estuvo el sabio y médico de profesión Hipólito Unanue. El Gran Niño de 1791-92 promueve en el medio académico peruano de esa época, la Sociedad de Amantes del Perú, el debate sobre los cementerios, para empezar, y sobre tapar las acequias, ¿ya? En el caso de los cementerios, una consecuencia directa es la traída al Perú del presbítero Matías Maestro y el inicio de la obra del cementerio de Lima, que es el primer cementerio de Lima. En el siglo XIX, Lorenzo Huertas ubica un lapso crítico entre 1856 y 1891. Dentro de ese periodo, el naturalista italiano Antonio Raimondi describió un fuerte aguacero que cayó en la población de Magdalena de Cao, al noroeste de Trujillo. Fue tan copioso que dio lugar a que el agua corriese por las calles, fenómeno rarísimo en la costa del Perú. Sea lo que fuere, lo cierto es que este fenómeno fue seguido de un cambio de la dirección de la corriente marina, de una elevación en la temperatura del mar, de una mortandad en los peces, cuyos cadáveres eran arrojados en cantidad a la playa. Antonio Raimondi, noviembre de 1867. En 1891 se registró un niño fuerte, cuyas consecuencias provocaron en la población paludismo, disentería y tifoidea. Sin embargo, sus efectos en la economía no fueron devastadores, pues aquel año Piura tuvo buena producción algodonera. En 1925 se produjo un mega niño que afectó severamente departamentos como Tumbes, La Libertad y Lambayeque, ocasionando cuantiosas pérdidas en la actividad agroexportadora de esta región. Esto debilitó tremendamente el gobierno de Augusto B. Leguía. Como consecuencia de las inundaciones, mucha gente murió de disentería, de tifoidea y de paludismo. En Lima hubo lluvias como no se tenía recuerdo. Curiosamente, este fenómeno del niño de 1925 fue el primero que la prensa cubrió. Ese niño en 1925 fue documentado bastante detalle en cuanto a sus impactos por un ornitólogo americano que estuvo acá, Murphy. Y él publicó eso en el Geographical Review, me parece que se llama la revista. Y ese fue el niño que dio a conocer al niño en el resto del mundo. Es decir, ese artículo sí se divulgó a nivel internacional, ¿no? Y luego, a raíz de eso, ya es que los científicos del resto del mundo empezaron a prestar atención a este fenómeno local, aparentemente. En el tiempo en el niño de 1925, también hay un ingeniero Noya, dice que en algunos pueblos ha muerto la mitad de la población, o más de la mitad de la población por estas cosas que les estoy explicando. Produjo lluvias muy intensas en toda la costa del Perú. Me refiero en tanto desde Tumbes hasta probablemente Ica. En ese niño fue que se produjo la segunda lluvia más intensa registrada en Lima, ¿no? Que fue de más o menos 12 milímetros en un solo día en marzo del 25. A mediados del siglo XX se instalaron en el Perú la mayoría de las estaciones meteorológicas e hidrológicas, iniciándose en nuestro país la observación climática sostenida y científica. Entre
1982 y 1983 ocurrió un mega niño que pondría nuevamente en emergencia al país. El año 82 agarró a la mayor parte de la comunidad científica de sorpresa. Y ahí habían dos razones. Una era que justamente por ese año, el 82, había una erupción del volcán Chichón, acá por México, en México. Y el problema de los volcanes es que tienden a producir esas partículas, cenizas, digamos, o tipo de aerosoles, como le llamamos. Y eso tiende a cubrir todo el planeta, toda la parte tropical por lo menos. Y eso interfiere con los satélites. Entonces los datos satelitales ya no eran tan buenos, no eran tan confiables. Entonces eso un poco que confundía a los científicos. Por el contrario, los pescadores de Piura ya percibían el calentamiento de las aguas, síntoma de El Niño. Las lluvias duraron desde diciembre hasta mayo. Piura fue castigada severamente y muchos pueblos fueron abandonados. Industrias y edificios fueron arrasados y murieron centenares de personas. Al mismo tiempo, en la zona altoandina del sur del Perú, varios departamentos fueron asolados por la sequía. Lo mismo pasó en otros lugares del mundo, como Sri Lanka, la India y Filipinas. La mayor parte del agua que cae en el Perú viene del Atlántico, no del Pacífico. Entonces, durante el Niño, cuando tenemos esos vientos que están empujando de oeste a este, impiden el ingreso de ese agua, ese aire húmedo y tiende a reducir las lluvias. Pero no es un efecto que se dé 100% de los casos, ¿no? En el año 82-83 sí se dio ese efecto. Los efectos del Niño fueron catastróficos para el Perú. En 1983, la crisis económica del gobierno de Fernando Belaúnde se acentuó. La pesca y la agricultura fueron severamente afectadas y el Producto Bruto Interno cayó. La agroindustria colapsa y eso sumado a fenómenos políticos, al desorden de la economía peruana de los años 70, 80 y 90, van a sumar procesos migratorios hacia el exterior muy fuertes. El Niño 83-84 nos manifiesta una pérdida económica de más de 3.000 millones de dólares. El Producto Bruto Interno colapsa literalmente entre el 83 y 84. Trece años después, entre 1997 y 1998, ocurrió otro Niño de grandes proporciones. Las torrenciales lluvias se llevaron cultivos, inundaron casas y destrozaron canales de regadíos y carreteras. Los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica fueron los más afectados. Y el Niño 97-98 es más de 3.500 millones de dólares de pérdida. Y esto es que no había una agroindustria, ¿no? Imaginémonos ahora un mega niño actualmente como el que se prevé para este año y el próximo. Gran parte de la destrucción provocada por los niños del siglo XX se debe a la desidia humana. La gran urbanización del siglo XX, en gran parte descontrolada e informal, hizo que se poblaran las partes bajas muy cercanas a los ríos y al mar. Por ello, los gobiernos construyeron puentes y carreteras en zonas que resultaban altamente vulnerables a inundaciones. No sabemos cuándo va a pasar, pero sabemos que va a pasar. Y no hemos hecho nada, ¿no? Más bien invertimos mucha infraestructura en lugares de alto riesgo. Extremadamente peligroso es que la gente vive en quebradas. Todo el mundo lo sabe, pero sigue viviendo ahí. Para remediar esta situación, autoridades y ciudadanos deben trabajar mancomunadamente. Se debe difundir información especializada para estar preparados ante posibles desastres naturales provocados por un niño de envergadura. El CENAMI, dentro de su esquema de popularización de la meteorología, está realizando algunos pilotos en algunas escuelas rurales de la parte alta del Cusco,
en Cajamarca, en Ancash, y uno de los aspectos medulares es el niño, ¿no? Cómo abordar, cómo saber desde cuándo existe este evento, cómo es que se presenta, qué expresiones en términos de impactos tiene, positivos, negativos, y esto lo estamos trabajando con algunas SUGELES del Ministerio de Educación. Es en momentos críticos donde una nación demuestra su temple. Esa es una de las grandes lecciones que podemos extraer de esta historia. Y así llegamos al final de este programa. En este año 2015 vamos a sufrir los embates de un niño que parece bastante grande, así que conviene aprender de las experiencias pasadas y no olvidar que la prevención en estos casos es clave. Prepárate, Perú. Nos vemos en la próxima.